constantemente nos presenta sus reflexiones, sus investigaciones, y hoy le vamos a escuchar con el tema el racismo en Bolivia. Juan Luis y todos ustedes, buenas noches. Puedes empezar, hermano. Muy bien, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y ven también a través de la plataforma de Bolivia en Redes, los que se unen también a través del Meet en en esas reflexiones cada miércoles a nivel de diferentes países. En esta oportunidad traído el tema el racismo en Bolivia. Eso para poder generar también opinión entre nosotros. Este es un tema que he trabajado hace varios años atrás, más o menos por el año 2000, 2007, 2008, es bastante tiempo. Sin embargo, el material que tenía en esa oportunidad lo he perdido por el tema del equipo. Ahora he tratado de volver a recrear esta situación de estas diapositivas para poder entender el racismo en Bolivia, por qué se da, cuáles son las razones, las causas y aclarar algunos aspectos. Para empezar a hablar sobre el tema es importante comprender qué es racismo, qué se entiende por discriminación, qué se entiende por xenofobia también, que es un caso necesario también conocer para el caso boliviano en otros países. Entonces, la primera definición, se tiene dos conceptos. Discriminación es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivo de raza, etnia, orientación sexual, origen nacional, religión, ideología política, clase social, enfermedad mental, etc. Entonces, es ese trato desfavorable por cualquier motivo, no necesariamente racial. Puede ser también otro, como menciona, ¿no? Religión, etcétera. Otro concepto, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. De la misma forma, este trato desfavorable no se limita al aspecto racial. Entonces, así podemos entender lo que es la discriminación. Con ese antecedente podemos tener un poco más de claridad a lo que se refiere al racismo. Dos conceptos de la misma forma es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social, es un concepto. El otro es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Y aquí ya podemos darnos cuenta que el racismo involucra el origen de la persona, el color de piel de la persona. Entonces no es lo mismo discriminación que racismo. Otro concepto también para entender cuando uno habla de xenofobia, ¿a qué se refiere la xenofobia? Cuando una persona va a otro país, dice, he sentido xenofobia, he sufrido xenofobia, eso puede suceder entre distintas nacionalidades. Pero en el caso boliviano es distinto y eso lo vamos a analizar. Xenofobia. El término xenofobia proviene del concepto griego compuesto por xenos, extranjero. La xenofobia, por lo tanto, hace referencia al odio, recelo, hostilidad y rechazo hacia los extranjeros. Ahora, para este caso, he abordado el caso, podemos ver aquí en pantallas el origen étnico por países que se ha realizado hace un tiempo atrás, donde menciona que los países con mayor presencia indígena en el continente es México, Guatemala, Perú y Bolivia. El resto de los países, como por ejemplo Argentina, Uruguay,
tiene una población de origen europeo, y eso se entiende también por la migración que ha habido desde 1900, la segunda gran migración europea de 1900 hasta 1930, y han llegado de Europa por Argentina generalmente, ¿no? Y es en ese sentido que en Argentina existe una mayor cantidad de población de descendencia europea. Entonces, se va a abordar el caso de Argentina y el caso de Bolivia, tomando en cuenta que Bolivia es el país con mayor población originaria y Argentina el país con mayor población europea del continente. Y tengo algunos ejemplos que compartir. En este caso, el racismo que existe en Argentina desde muchos años atrás. Esta diapositiva la he presentado hace tiempo en, en el tema de genocidio en tiempos de república, pero ¿cuál es la opinión, por ejemplo, de este personaje, Domingo Sarmiento, que dice: lograremos exterminar a los indios, los salvajes de América, siendo una invencible repugnancia sin poderlos remediar? Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si se apareciesen. Lautaro y Caupilcán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Tu exterminio es providencial y útil, sublime, grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Ese concepto no solamente es argentino, es un concepto general a inicios de las formaciones de las repúblicas que gobernaban, eran criollos hijos de europeos nacidos en este continente, quienes de un principio han intentado eliminar a lo que ellos llamaban indio. Hoy sabemos que no es un término decir que han intentado eliminar a los pueblos originarios de este continente, ya sean quechuas, aymaras, guaraníes, mapuches y muchos otros pueblos. Y ese es el caso argentino. Por ejemplo, si la composición étnica en Argentina, la gran mayoría tiene procedencia europea en un 90%, como muestra este dato de las estadísticas. Se puede ver en el gráfico en azul la población europea, un poco más bajo que el azul, la población criolla, luego la población mestiza, luego la población indígena va hacia más a lo verde, y generalmente en el norte de Argentina y en el sudoeste de Argentina, donde también hay una población indígena, pero la gran mayoría, en un 90%, europeo. ¿Qué dice esta situación en Argentina? El racismo es un problema en Argentina, a pesar de que a menudo se percibe como un problema más común en otros países. La discriminación racial afecta a diversos grupos, incluyendo a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y a los inmigrantes pobres de países latinoamericanos. El racismo en Argentina tiene raíces históricas en la búsqueda de una sociedad blanca y europea, lo que ha invisibilizado a las poblaciones no blancas y ha permitido la violencia estructural e institucional contra ellas. Entonces, se reconoce el caso del racismo en Argentina, pero quiero que se analice lo siguiente. El tema de la situación del racismo en Argentina y la xenofobia, que muchas veces se confunde por la llegada de un extranjero a su país, ¿no? Pudiendo pensar que las situaciones que vive la comunidad boliviana en Argentina es por xenofobia, en el fondo es el racismo que existe, porque la gran mayoría de la comunidad boliviana
es proveniente de poblaciones originarias. Y este es un caso que se ha dado hace muchos años atrás, solo un caso porque hay varios, en el cual una mujer boliviana víctima de un ataque racista y xenófobo. Ya comprendemos los términos racista y xenófobo. En Argentina provocó su muerte y la de su bebé de 10 meses, Alejandro Yoso Torres, al ser arrojados de un tren en marcha, esto en Buenos Aires. Un testigo contó que ella viajó parada porque nadie le permitió sentarse, a pesar de tener puestas a su bebé. Según se supo tras reconstruir el hecho, en el trayecto entre los asientos golpeó a un pasajero con uno de sus bolsos. Ese pequeño incidente ha generado que arrojen a esta señora de origen boliviano del tren en movimiento. Muchos le gritaban boliviana con insultos, se pueden leer en las imágenes. No miras cuando caminas, le despreciaban, ¿no? Volvé a tu país, le decían, y otras expresiones de odio. ¿Por qué esta expresión de odio contra esa señora? No ha sido por el tema de la xenofobia, ha sido el tema del racismo. Porque esta situación por la que atraviesan muchas personas por su origen étnico no solo es por ser boliviano, sino también la pasan muchos por siendo argentinos, pero por tener las raíces originarias, nativas de esta región. Gracias a esta lamentable situación ha generado que también más adelante en Argentina se declare el Día de las Mujeres y Diversidades Migrantes en memoria de Marcelina Meneses, quien ha sufrido este violento asesinato por cuestión racial en 2001. De esa misma forma, muchos mencionan en Argentina, les dicen bolitas a los bolivianos, pero también es un insulto decir boliviano. Hay muchas personas que se expresan en diferentes partes de Argentina insultando al otro diciéndoles boliviano. Y no solo les dicen boliviano a los bolivianos, sino también les dicen bolivianos a todas las personas que tienen rasgos originarios. Y ese es el caso de muchos casos que sufren también personas del norte de Argentina. Y eso también está reconocido allá, ¿no? El racismo contra bolivianos en Argentina es un fenómeno complejo con raíces históricas y socioeconómicas. Se manifiesta a través de insultos como boliviano o bolita, estereotipos sobre el trabajo y el origen. Otro caso del desprecio de los pueblos originarios. Usar boliviano como un insulto significa un profundo desconocimiento de lo que es la realidad boliviana. Ese es un artículo de un periódico de Argentina. ¿Por qué estoy abordando este tema del caso argentino? Se ha podido ver que en el origen argentino hay una gran población de ascendencia europea y en el continente, el país donde hay mayor población de ascendencia originaria es Bolivia. Entonces son dos países de contraste donde se generan ese tipo de situaciones. Y el caso boliviano, reitero, no es xenofobia, es racismo. Y así también se reflejan y se manifiestan muchas personas también argentinas, pero con orígenes o ascendencia originaria, también reclamando esa situación, ¿no? Y ahí tenemos un personaje también, es argentino, pero que en un programa que también un documental refleja este tema de Argentina. Ahora sí, comprendiendo lo que está sucediendo, comprendiendo el racismo que existe y tal vez se puede entender el tema del europeo contra el originario que se nota en Argentina, volvemos al caso boliviano, el racismo en Bolivia. A principios de la creación de la República,
Bolivia estaba gobernada por los criollos, hijos de europeos. Los originarios nunca han sido reconocidos como ciudadanos bolivianos, como al igual pasaba en muchas partes del continente. Pero a diferencia de los demás países y como se ha demostrado, la gran población de Bolivia tiene ascendencia nativa, originaria, quechua, aymara, guaraní y otros, muchos otros pueblos. Pero todo este tiempo de discriminación, todo ese periodo de querer eliminar al originario ha generado muchos casos de racismo en Bolivia, pero a diferencia de Argentina, el racismo en Bolivia, si en Argentina existe ese tema racial del blanco contra el originario, del europeo contra el originario, del blanco contra el moreno, en Bolivia, ¿cómo se puede entender un país que tiene más del 95% ascendencia originaria, exista racismo? ¿Cómo puede haber racismo de, en términos del indio contra el indio, del originario contra el originario? ¿Cuál es lo que está pasando? Hace un tiempo atrás en el internet, si uno buscaba racismo en Bolivia, habían imágenes que reflejaban este hecho, imágenes fuertes en algunos casos, pero ahora si buscamos en el internet racismo en Bolivia, han desaparecido estas imágenes de lo que sucede en nuestro país. No sé cuál es la razón. Solo aparecen estas imágenes que ustedes están viendo, el Día contra el Racismo, derechos contra los pueblos originarios, pero no aparece para nada las imágenes de racismo que existen en Bolivia. Sin embargo, he podido rescatar algunas de documentos pasados para poder entender el racismo que puede haber en Bolivia, tomando en cuenta el origen del boliviano. Si en Argentina dicen bolita, boliviano, no lo dicen por el país de procedencia, lo dicen por sus rasgos original y boliviano. Aquí dicen colla. Y si eso dicen en Santa Cruz, por ejemplo, estos collas, a todos en general que tengan rasgos originarios, en el occidente también sucede eso. Se dice indio, campesino, llama, y la población boliviana teniendo esa procedencia, buscando ser blancos de alguna forma, están generando ese racismo entre la misma gente y generan ese tipo de mensajes, como por ejemplo se puede ver algunos grafitis en las paredes de Bolivia que dice fuera indios de y con un insulto. ¿Por qué en nuestro país? Todavía quizás se podría entender algo así en el caso de Argentina, pero tenemos otro ejemplo en el caso de Santa Cruz, hay otras imágenes, ¿no? En Argentina, a los que parecen, a los collas también les dicen, ¿no? Pero les dicen bolivianos, bolitas. Aquí también se utiliza ese término collas, pero ya despectivamente, contra la población morena, porque en muchos casos, en el caso de Santa Cruz, se creen blancos. Hay el caso también de que ha habido hace un tiempo atrás de una Miss boliviana de procedencia cruceña que decía, no todos somos así, nosotros somos blancos, decía, pero ¿qué cantidad de la población boliviana es blanca? Si la mayoría es de ascendencia originaria. Por ejemplo, el 90% de los cruceños tiene ascendencia occidental. Casi todos son hijos del occidente, pero se autodefinen cambas y a los propios de su misma sangre que llegan recién a Santa Cruz, ya les llaman collas, pero despectivamente, porque ser colla no es malo, el tema es la forma en que se expresan, ahí podemos ver unas imágenes. Y también en una charla que había en un curso realizado en Cochabamba, donde habían personas de todas las partes del país,
habían dos personas de Santa Cruz y ellos explicaban cuál es la diferencia entre el cruceño y el camba. Entonces había un personaje que decía, yo soy camba porque mi abuelo es español, decía, yo tengo sangre europea, soy camba, decía él. Y el otro que era hijo no sé si de Cochabamba, de Oruro o de La Paz, pero que había nacido en Santa Cruz, esa persona era cruceño, no era camba, era cruceño. No podía llamarse camba porque no tenía origen europeo o español. Él era solamente cruceño porque tenía ascendencia occidental. Ese tipo de situaciones se maneja en Santa Cruz. En ese sentido, el hijo del brasilero, el hijo del europeo que ha nacido en Santa Cruz por la migración, tendría más derechos que el hijo del originario boliviano que ha nacido en Santa Cruz. Y así se genera todo ese tema del racismo en nuestro país. Tenemos otras imágenes de hace un tiempo atrás también. Podemos ver cómo aquí lo que se ve en esta imagen no es una persona europea contra una persona originaria golpeando. Es una persona morena, de cabello negro, con rasgos originarios, pero que ha asumido que es descendiente europea, que ha asumido que cree que es mestiza, que cree que es criolla, y empieza a odiar a la gente indígena, que supuestamente, según en este caso de Santa Cruz, vienen del occidente, a lo que ellos llaman collas. Y ahí vemos cómo está reaccionando, golpeando a nivel de las agresiones. Aquí tenemos otro caso también de la misma persona generando este tipo de situación, pero si podemos ver, incluso esta persona puede ser hija de una persona del occidente, de una persona quechua, de una persona aymara, que han ido a Santa Cruz, ha nacido en Santa Cruz, pero ya ha negado su identidad y ha empezado a adaptar o tomar otra identidad que no le corresponde, con esa identidad imaginaria que muchas personas en Santa Cruz creen tener. El tema de sentir que son descendientes de europeos o que no tienen nada que ver con la población originaria y tratan de desvincularse de las raíces del occidente. Otros ejemplos, que incluso cruceños a las armas, Santa Cruz Libre. ¿Por qué toman ese tipo de actitudes? Por el racismo que existe. Pero, reitero, el racismo en Bolivia no es del europeo al originario, porque no hay europeos en Bolivia. Criollos hay pocos, pero esos criollos se conocen con mestizos y los hijos ya y en términos anteriores serían cholos, ¿no? Aquí tenemos en redes sociales un montón de casos donde se menciona que soy cruceño, no soy boliviano, como si fuese otro país, intentando muchos, inclinándose a intereses oligárquicos de una minoría oligárquica para buscar esa separación, teniendo ese origen y generando el racismo. Tenemos, ¿no?, algunos casos, y el caso de Sucre, por ejemplo, también, sucrenses que también tienen muchas personas tienen esa noción de sentir que son otro linaje, que no tiene nada que ver con la población originaria. Y en este caso que ha sucedido igual hace unos años atrás, haciendo desvestir a los campesinos que son la misma sangre que ellos, quemando sus ponchos, quemando su huipala, haciéndoles besar la bandera de Sucre, la bandera de Chuquisaca, que es la bandera española,
Pero la diferencia es que esa persona que les hacía todos estos tratos discriminatorios, racistas, también era una persona morena con ascendencia originaria. Seguramente su abuelo ha ido a la ciudad, pero por haber nacido en la ciudad, esa persona ya se creía superior racialmente y ha hecho todas estas situaciones que se ha visto hace un tiempo atrás en Sucre y que siguen sucediendo en muchas partes del país. Eso no se ha terminado. Muchas personas en los videos gritaban llama y les escupían a estos campesinos. Pero si para esa persona, por tener procedencia quechua, se llama, él también. Por eso es también un insulto para muchas personas decir llame y otros se ofenden. ¿Por qué no decir caballo y ofenderse? ¿No? Pero ¿por qué usan el tema de llama, el tema del poncho, de la huipala, para, para, para discriminar a los demás? Si es su identidad, ¿no? Aquí tenemos para matar a los collas, unionistas en Sucre para matar a los collas. ¿Qué son collas? Para lo que se entiende aquí. Si en Argentina se dice bolitas, boliviano, no es que sea boliviano, sino es que es originario. Y si aquí dicen collas, no es que sea del occidente, es que es originario. Eso es lo que debemos comprender. Aquí también, ¿no? Matar a los paseños es hacer patria, decían, en un tiempo de conflicto también. Pero al decir paseños, no es decir que son de La Paz, es decir que son indios, que son aymaras. Ese es el punto detrás. ¿Qué pasa en Oruro? Oruro es una ciudad de migración, como toda Bolivia, es una ciudad de migración rural. El 98% tiene procedencia rural y cuando hablamos de rural en el contexto boliviano, estamos hablando de población originaria, de quechuas, de aymaras. Entonces, lo que es un movimiento que se ha generado hace un tiempo atrás en Oruro, con seguridad de gente morena contra gente morena, y voy a leer un poquito, y habla del perfil del cholo. Por qué odio a los cholos? Dice, el porqué del odio a los cholos. Se desprecia al cholo porque es una mezcla sin producto de la unión sexual de las personas mestizas, personas híbridas, producto de la colonización, y los originarios, personas nativas de esta región, sin hibridación. Son personas sin cultura, sin integridad, sin valores, sin talento, sin disciplina, sin carácter, y un sinfín de palabras expresando un sentimiento de odio hacia, hacia el cholo en este caso, ¿no? Creyéndose estas personas que han escrito superiores. El cholo, claramente hablando, es un inadaptado a la vida en las ciudades, sacando a flote sus peores vicios, como animales, dicen los animales. Lo peor de todo, son una bola de desclasados, repletos de todo tipo de complejos y disfraces para ocultar su insulto de personalidad. Incluso físicamente les describen en estos volantes que han ido compartiendo por toda la ciudad de Oruro. Los cholos en su gran mayoría caminan en rebaño, como si fuesen animales, les comparan, ¿no? A continuación citaremos las características del cholo. El color de su piel no es ni café ni mestiza, ¿no? Su vestimenta no tiene buen gusto, su forma de hablar es originaria, vulgar, su ascendencia campesina
terminando las expresiones con la S. La misma situación que pasa también en Argentina, los bolivianos le imitan con la S, ¿no? Frentes estrechas, ojos pequeños, cara ovalada, boca grande, cabello grasoso, carecen de sentido de higiene, piernas cortas, cabezas grandes, manos, pies. ¿Esto quién lo ha hecho, hermanos? Es un movimiento orureño en contra del cholo. ¿Qué es el cholo para ellos? Esa persona con rasgos originarios. Entonces, ese es racismo. Pero la diferencia, y vuelvo a reiterar el caso, porque hemos abordado el caso argentino al principio, es que este es el hijo de originarios, el hijo del campo, que su abuelo ha venido a la ciudad, él ha nacido en la ciudad, y por nacer en la ciudad, esto estamos hablando a nivel nacional de Bolivia, ya se cree mestizo, ya se cree europeo, ya se cree blanco, quiere ser blanco, busca ser blanco, no quiere ser moreno. Y se tiñe el cabello, todo eso, ¿no? Se tiñe y discrimina, desprecia y tiene actitudes racistas contra su hermano de raza que recién está viniendo del campo a la ciudad. Ese es el caso boliviano. Y ese es el caso cruceño, el caso de Sucre, el caso de Oruro, de La Paz, de Potosí. Ese es el racismo en Bolivia. Y eso también se refleja con algunos actos violentos, como es en el destrozo de la huipala. ¿Por qué destrozan la huipala? Destrozan la huipala porque no se identifican con la población originaria. Ahí abajo pueden ver toda la ciudad de Oruro, una ciudad en el altiplano, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, donde si preguntamos de dónde son sus papás, tal vez muchos no lo van a decir, pero la mayoría, casi todos, son del campo. Y decir son del campo es ser originario. Pero ya viviendo en la ciudad, esas son las actitudes que uno toma y, y su pensamiento lo llevan a acciones, como se puede ver aquí. Otras imágenes en territorio boliviano, como hace un tiempo atrás ha habido la masacre del Porvenir también, pero aquí se puede ver los actos que cometen, los actos racistas que se cometen en Bolivia. Y esos son imágenes de años pasados. Más antes era mucho, sin duda era mucho, día se sigue viviendo el racismo en Bolivia, aunque uno diga que no, aunque uno diga no, están habiendo cambios. Ha empezado con la revolución del 52, pero es un proceso que aún no está acabando, porque cuando el boliviano acepte su identidad, el racismo en Bolivia va a dejar de existir. No habría ese tipo de situaciones. Esa señora cuando acepte que es originaria, que es morena, cuando acepte que tiene sangre india en sus venas, va a dejar de golpear a su hermano originario. Estas personas que escriben en los pisos, en las calles, es el caso de Cochabamba, si no me equivoco, fuera indios, dice el letrero. ¿Quién ha escrito eso? En Bolivia, sin duda, ha escrito alguien que tiene ascendencia originaria, pero que niega sus raíces, que niega su identidad, se avergüenza de su origen y quiere adaptarse a otra identidad que no le corresponde, quiere ser blanco, quiere ser europeo y escribe fuera indios. Cuando esa persona reconozca su identidad, va a dejar de ver el racismo. Aquí tenemos otro caso de personas que han llegado del campo y no les dejan subir a una plaza, personas que han nacido en la ciudad, pero que también tienen procedencia originaria,
pero que niegan su identidad, quieren ser lo que no son. Y nuevamente se ve reflejada en otros actos como la quema de la huipala. Ahora para ir, conocer un poco el origen étnico de Bolivia. Claramente se puede apreciar en esta estadística de población del continente, el país del continente que tiene mayor población originaria, con un 48% según el censo, es Bolivia, seguido de Guatemala, seguido de México, mucho más abajo está Perú, ¿no?, que tiene un 12% de población originaria. Pero Bolivia tiene el 48% de población originaria según el censo. ¿Eso qué quiere decir? Que el 48% de la población boliviana ha tenido la conciencia y el valor de decir yo soy quechua, yo soy aymara, yo soy guaraní. Pero el restante 45%, el restante 43%, no quiere reconocer que es quechua, que es aymara, que es guaraní, porque el restante ha dicho en el censo soy mestizo. ¿Y qué quiere decir ser mestizo? Por eso no está aquí en ese dato estadístico. ¿Qué quiere decir ser mestizo? Quiere decir ser hijo de europeo con hijo de originario, con hijo de quechua, de aymara, de guaraní. Pero en Bolivia no hay esa situación. Se entiende que en Argentina sí, en Perú sí, en Chile sí, en México sí, porque ha habido, más allá del periodo colonial, ha habido la segunda gran migración europea, reitero, a partir de 1900 hasta 1950, muchos escapando de las guerras en Europa, han venido a ese continente, y de lo que ya había los criollos y mestizos, han venido más europeos y han ido mestizando el lugar. Pero en Bolivia no ha sucedido eso. En Bolivia no ha sucedido. Los pocos europeos que han llegado a Bolivia, que han venido por Argentina, han pasado la frontera hacia el lado boliviano, han tenido hijos, han nacido algunos en Oruro, en el occidente, por el tema de las minas, se han ido a Santa Cruz, y esas pocas personas de ascendencia europea que han ingresado al país no superan ni el 5%, no superan ni el 3%. Entonces, ¿cómo podemos decir que Bolivia es un país con el 40% de mestizos? Aquí tendría que decir Bolivia es un país con el 98% de población original, pero mucha gente no reconoce, por eso no está el dato aquí. Y ese porcentaje de esas pocas personas que han llegado han empezado a implantar ideas separatistas en nuestro territorio, y las personas desclasadas están apoyando esas ideas. Aquí tenemos la definición. En el caso de Bolivia, ¿qué seríamos nosotros? Europeos no somos, ¿no? Mestizos tampoco somos, porque para ser mestizo, nuestra mamá tendría que ser europea, ¿no? Entonces, ya sí vamos viendo qué es lo que somos. Y no queremos reconocer. Si volviésemos nosotros en la actualidad al pasado, en el periodo colonial, sin duda estaríamos clasificados como indios o como cholos. Pero nosotros somos un país con identidad, con origen. Aquí hay unas imágenes que he querido compartir, que las he presentado anteriormente en el genocidio originario en periodos de república, pero quiero que vean las caras. Y eso no lo estoy mencionando por el tema de discriminación o como unos lo quieran tomar, porque algunos dicen no podemos hablar de razas.
porque eso ya no existe, pero cuando uno habla de eso es querer negar su identidad. Pero aquí podemos ver la raza originaria de ese continente, los rasgos, el cabello, el color de piel. Esas personas que no son del territorio boliviano, que han sido pueblos originarios que han sido aniquilados en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, tienen la misma cara que el boliviano actual, tienen la misma cara que el boliviano de hoy en día. Entonces el boliviano de hoy en día tiene que estar orgulloso de haber sobrevivido al genocidio europeo y republicano. El boliviano de hoy en día no tiene por qué buscar ser blanco, sino estar orgulloso de estar vivo gracias a la lucha de nuestros padres por generaciones. Esta es nuestra cara, esta es nuestra sangre, esta es nuestra raza del boliviano. Por eso no tendría por qué haber racismo en Bolivia, pero lamentablemente hay. Algunas conclusiones: ¿no? Existe el racismo contra bolivianos en Argentina, no por su origen de país, sino por sus rasgos raciales. Eso es para entender el tema boliviano. Existe el racismo en Bolivia por su condición racial también, pero lo extraño es que el 95% de la población boliviana es étnicamente originaria. Eso es lo extraño, no tendría por qué haber. El racismo en Bolivia se genera por la herencia colonial, porque antes, si uno hablaba su idioma originario, uno hablaba quechua, aymara, guaraní, tenía un apellido originario, no tenía acceso. En la colonia vivía como esclavo y en la república como pongo, no tenía derecho. Y eso posiblemente ha generado que muchas personas se cambien el apellido, nieguen su identidad para ser aceptados en la sociedad, pero ha generado que su descendencia ya niegue su identidad, busque la identidad blanca y discrimine al campesino. Entonces, cientos de años de sometimiento al originario, al indio, tanto en la colonia como en la república, hicieron que el boliviano, el indio, el boliviano, el campesino, el originario, como uno quiera llamar, y hay que estar orgullosos de eso, el aymar, el quechua, el guaraní, tenga que negar sus raíces, su identidad, su cultura, su idioma, su apellido. Muchos ven incluso en redes sociales, si tienes uno de estos apellidos, tienes origen español y puedes ir a España. Ahí están Rojas, ¿no? Muchos apellidos, hasta mi apellido, Solís, por decirlo, ¿ve? Mendoza, y muchos bolivianos se sienten felices, tengo origen español, puedo ir a España. No es una falsedad. Nuestros apellidos han sido cambiados por el hacendado, segundo por nuestros abuelos que han buscado una mejor oportunidad de vida para sus hijos, para nuestros papás. Mi apellido, ¿cuál habrá sido? Lamentablemente no puedo conocer, pero con seguridad, como mi caso es el caso de todos. Es la razón porque el boliviano busca adoptar otras identidades al grado de despreciar y destruir a su propia sangre, como es el caso ya hemos visto en todas las ciudades de nuestro país. Si Bolivia aceptara su identidad originaria, como lo estamos haciendo en estas clases que pasamos, que reconocemos que somos quechuas, se acabaría el racismo en Bolivia. Ese es el tema del racismo en Bolivia, hermanos. Es un tema para también poner a consideración de las opiniones de todos nosotros y de una vez poder contribuir a que este territorio sea un territorio libre del racismo, porque para empezar aquí no hay esa cantidad de europeos como en otros lados, no podría por qué haber. Muchas gracias, hermanos. Hayi, Hayi, Aviala, Wipay, Wipay.
Marchihueo, 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 callaya. Muchísimas gracias, hermano Juan Luis. Creo que ha hecho una linda síntesis de este tema que es tan acuciante en nuestro país y en otros, ¿no? Entonces, compañeros, tienen la palabra, quieren tal vez hacer algún aporte, preguntar, en fin, con relación a la exposición que ha realizado nuestro hermano acerca del racismo en Bolivia. Tiene la palabra. Bueno, yo diría que hay mucho que hablar en este tema, ¿no? Yo pienso que ¿quién no ha sido discriminado? ¿Quién no ha sido objeto de burla, tal vez, de cómo viste, de cómo habla, mm, del color de su piel, en fin, ¿no? Pero yo sé que se puede distinguir entre lo que es racismo, discriminación, etcétera, pero todas estas Buenas expresiones. noches. Sí, tiene la palabra, quiere hablar hermano César. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Bueno, yo soy de Perú. Eh, Creo que el problema de Bolivia también es en el Perú. Y creo que también pasa por un tema de la misma sociedad, donde le voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Y lo he vivido en experiencia. Por decir, hace muchos años cuando un amigo, yo soy de Lima, ¿no? Mis padres son ayacuchanos por parte de mi mamá y mi padre es selvático, ¿no? Por parte de mi padre. Entonces, cuando yo viajaba por la zona del Perú de hace muchos años, del año 2003, 2002, un amigo que es Aymara, de la zona de Puno y Lave, me invitó a su zona, que vive en la parte alta de los Andes, ¿no? Porque yo vivo en la ciudad, en Lima, en la costa. Entonces, cuando fuimos a la peluquería, él se fue a cortar el cabello, ¿no? Entonces, ya, pues, mientras que él se está cortando el cabello, estoy leyendo el periódico, ¿no? Y veo que conversa con el peluquero y le dice, quiero que me corte un cabello de esa forma, ¿no? Señala los cuadros y todos los cuadros que ven en las peluquerías, que hasta ahorita lo veo en Lima y en todo el Perú, ¿no? Siempre ponen rostros de occidentales, que son blancos, son actores, cantantes de cine, ¿no? Pero blancos, azules, ojos verdes. Entonces el peluquero, así como él, sí, ya comienza a cortar el cabello, ¿no? Y después, al rato, ya terminó de cortar el cabello, están discutiendo los dos. Y yo veo que, y me pregunta a mí, pues, no, Pinchi, ¿sí o no? ¿Me ha cortado mal mi cabello? ¿No? Está igual que él. Y el peluquero joven, ¿está igual o no allá? Entonces yo veo su corte de mi amigo, de apellido Ticona, y su corte, el corte del que está en el cuadro, eran iguales el corte. Pero parece que mi amigo se vio en el espejo, él mismo no se quiso, no se creyó que era él, no sé. El corte yo le vi igualito, pero el rostro de repente no al hombre blanco que está ahí, pues no. Entonces yo atiné de no decir nada, pero sí noté eso, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que existe un complejo tipo Echor, donde no acepta su identidad, como menciona el compañero que habló del hermano antes, ¿no? Un ratito, estoy ocupado, más ratito voy. Entonces ese tema es lo que yo noté, esa experiencia que yo tuve, ¿no? Y veo también acá que existe eso. No sé cómo estará en Bolivia el tema de donde cortan el cabello, en las barberías. Siempre existe ese tema del blanco, ¿no? En la fotografía, incluso en Yambal, en esos cuadernillos donde te ofrecen diferentes productos de perfumes y todo eso. Y eso es un problema, ¿no? Porque yo trato de decir que eso de ahí debe cambiar, ¿no? Otra experiencia les cuento. Yo he trabajado en zonas arqueológicas acá en Lima, en Perú, en diferentes huacas milenarias. Estamos hablando, pues decir, las pirámides del paraíso, que casi son contemporáneas de Sacaral, y he trabajado en excavaciones, en construcciones de hace más de 2000 años, de 1000 años, en Huaycán de Pariache, Bellavista, de culturas prehispánicas que existieron en esta zona antes de la llegada de los incas. Entonces, en mi trabajo vino, cuando yo trabajaba para el Ministerio de Cultura, ¿no? Vino una arqueóloga que era de Chile a trabajar aquí, acá al Perú, y a mí me sorprendió, ¿no? Que una arqueóloga de Chile haya venido acá al Perú, ¿no?
trabajar con los arqueólogos peruanos. Entonces un día vinieron su familia de Chile, junto con sus sobrinas. Y los trabajadores mis compañeros de trabajo, que eran huancaínos, eran de Jauja, de Ayacucho, ¿no? Comienzan a mirar y mira qué blanquita la sobrina. Y había un papá y 2 hijos que estaban ahí, su sobrino. Hijo, si tú te casas con esa chica, pucha, arreglas la raza, dice, ¿no? Mejora la raza. Entonces yo intervengo, ¿no? Al contrario, empeoramos la raza, le digo, porque ya desaparece prácticamente el cobrizo, ¿no? El andino, la etnia milenaria que parió Capa y Mamagoyo, como es lo que existió en estas culturas, ¿no? En el Tahuantinsuyo. Pero ellos no me entendían, ¿no? Lo que yo les decía. Entonces, eso es lo que yo veo ahí, ese complejo que tenemos, creo, con mis compatriotas peruanos y creo que los bolivianos. Y es algo que tenemos que mejorar, valorarnos consigo mismos, ¿no? En nuestra identidad. Incluso yo mismo les cuento mi experiencia, ¿no? Yo serví a la Armada Peruana y incluso mi madre es de nariz aguileña, mis abuelos por parte de mi mamá también de nariz aguileña. Yo nací con nariz aguileña. Y estando en la Marina, a mí me fascinaban mucho los marinos, los infantes y todo, porque yo era aguileño, me decían Pacolo, ¿no? ¿Y por qué me dices Pacolo? Pájaro, cóndor y loro, porque yo era aguileño. Y me acomplejé tanto, tenía pues 19 años, ¿no? Pucha, entonces, dije, yo me opero la nariz, pues, ¿no? Y me operé, ¿no? Me bajé, como se dice, la nariz, todo, acomplejado, pues, ¿no? En ese momento, que era joven, ¿no? Y después pasaron los años y me di cuenta, pues, que no era el camino. Ahora, más bien quiero recuperar mi nariz, pero en realidad, pues, es cosa de juventud, ¿no? Pero ahora ya no, ahora me valoro más, valoro quién soy, de dónde vengo. Yo, incluso en el censo que hubo en el Perú hace como 4 o 5 años, yo me consideré andino, ¿no? De quechua, y así me considero, ¿no? Y me valoro, al menos yo, mi esposa y mis hijos, ¿no? Muchas gracias por la intervención. Ya, está muy bien y excelente. Gracias por compartir con nosotros. Y la verdad es que este tema viene de muy, muy atrás, ¿no? Y que justamente es contra esto que se ha querido, o sea, se ha luchado todo el tiempo, no es de ahora, no es que esté de moda estos temas, sino que esta lucha de nuestros hermanos, de nuestros abuelos, de nuestros padres ha sido constante. Todo el tiempo hemos tenido que estar luchando con unos, con otros. Yo recuerdo que papá nos contaba, imagínense todavía, en la época que vivía mi abuelo, no, mi bisabuelo sería, ¿no? El abuelo de él, no se podía ingresar a la Plaza 25 de Mayo aquí en Sucre, ¿no? Entonces, y él me cuenta que su abuelo era contratista albañil, ¿no? Y entonces él le quería mostrar las casas que habían hecho ellos en la plaza y lo llevó a la plaza, ¿no? A él que era chiquito todavía, ¿no? Y decía que se acercó un hombre y le dijo que desalojen porque ahí no podían entrar los indios a la plaza. Y dice, mi papá, él decía, no tengo tan introyectada esa imagen de mi abuelo, dice, como él se paró, ¿no? Que hecho a él, ¿no? Y le dijo, ¿y vos quién eres para sacarnos de aquí? ¿No es cierto? Nosotros somos de aquí, hemos nacido aquí, entonces tenemos derecho de ir donde queramos, ¿no? Y no vas a estar gritando delante de mi nieto. Claro, más era el orgullo, ¿no? De que su nieto no lo vea a él, ¿no? Como rendido, ¿verdad? Entonces, inmediatamente le agarró de su mano y se salieron, ¿no? Él decía, eso se ha quedado en mí, ¿no? Y admiraba por eso a su abuelo, que seguramente sacó fuerzas de donde ya no tenía, ¿no? Para defender a su nieto, ¿no? Dante tiene la palabra. Sí, hermana, me da mucho gusto que haya entrado César. Saludos, hermano Dante. Sí, saludos, César, ¿qué tal? Con César estamos compartiendo la recuperación de los quipus. Me da muchísimo gusto porque nos vamos integrando.
Bueno, primero que nada, felicitaciones al hermano que ha hecho una exposición muy buena. Teníamos, como la vez pasada con la hermana Felicidad, una propuesta también para que se pueda exponer en la escuela comunitaria Guarizata. Espero que lo puedan hacer. Ya serían dos temas, la hermana Felicidad y con el hermano que acaba de exponer. Es muy importante que realmente es muy importante que se exponga, porque ese es el problema principal de este país. A Pedro Castillo lo han sacado por originario. Está en una mazmorra humillante, mientras Fujimori estaba tenía un mini departamento, tenía 1000 metros cuadrados de jardinería. Y entonces, ¿por qué la gente en el Perú percibe que es normal que al originario, al que se parece a él, lo maltraten y al extranjero se le trate bien, se le trate mejor? Entonces, esto tenemos que analizarlo profundamente porque son las instituciones, hay instituciones que mantienen ese mecanismo de sometimiento, que es el factor principal de dominio que tienen ellos. Yo ya les he dicho anteriormente, hermano, tienen pánico, el grupo criollo de Lima tiene pánico a los pueblos originarios y tiene un pánico mayor que haya una unidad con el pueblo, con los hermanos de Bolivia. No lo pueden soportar. Yo estudié en un colegio internado de adventistas donde había una buena población de bolivianos internos, también habían argentinos, chilenos y todo esto. Entonces yo, como me juntaba con los bolivianos, a mí me pegaban por juntarme con los bolivianos, los limeños. Yo digo, ¿cómo un niño de 13 años, de 14 años, de 15 años, por ahí más o menos, podían agredir solo porque tú te juntas? No pasaba lo mismo si yo me juntaba con los chilenos o con los argentinos o con los ecuatorianos, que inclusive son igual que los peruanos también, igual que los bolivianos. Pero exactamente había una marcada diferencia con los bolivianos, como que no debíamos juntarnos. Yo podría entenderlo esto en una sociedad, en una población de mayor edad, que raciocinian desde un punto de vista político y cultural, pero un niño de 13, 14 años, entonces acá hay un tema de epigenética, que nos han partido por pedacitos y también nos han puesto pesos para separarnos y para autoaplastarnos nosotros. Y entonces qué bueno que se haya tocado este tema, porque una vez que uno tiene un diagnóstico, es posible curarse. Una vez que reconoce el problema, es posible mejorarlo, ¿no? Entonces, eso era lo que quería dar como un aporte y reiterar estos dos temas que me gustaría también programar allá, que lo programen allá en los hermanos de Italia, para que el hermano exponga y que vean con claridad todo este tema. Dicho sea paso, el día sábado a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, hora Bolivia, va a exponer un hermano de Salta, Argentina, un tema muy importante que se titula La sangre, que tiene que ver este tema que estamos hablando, pero de muchas dimensiones. Bueno, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, hermano. Excelente, hermano, y yo creo que es lo mejor que estamos consiguiendo, es que nos integremos, ¿no? En diferentes escuelas, diferentes compañeros que hacen diferentes actividades también. Creo que es lo mejor que estamos haciendo, estamos yendo por buen camino. El tema excelente, porque todos podemos decir algo de esto, como les decía, y en Bolivia, justamente, al construir el Estado plurinacional, de lo que se ha tratado es de visibilizar a estos pueblos que han sido discriminados, ¿no? Que han sido víctimas del racismo
en fin, ¿no? En Bolivia. Entonces, claro, ahora la oligarquía, ¿no? Estos riquitos que viven alrededor de la plaza, se asombran, ¿no? Y por eso es que no lo quieren a Evo Morales, porque dicen, no, este indio ha hecho que los otros se levanten, que ya no nos respeten. Claro, antes nos callábamos, ¿no? Antes nuestros abuelos y demás, muchos han callado. Alguien decía, por ejemplo, se ha acuñado el término de mestizo precisamente para ocultarnos, decía. Nos hemos ocultado durante siglos en el término mestizo, ¿no? Cuando en realidad somos originarios, no hay mestizos, ¿no? Entonces, creo que se ha abierto este tema que tenemos todos que participar, que reflexionar y sobre todo superar. Aquí en Bolivia ya no se, cualquiera de estos actos, o inmediatamente la misma gente, nosotros, el que está siendo discriminado, inmediatamente reacciona, ¿no? Y lo hace muy bien. Entonces, los, uh, los oligarcas se quedan calladitos y lo único que dicen es, ya ve que estos se han alterado ahora desde el Evo es el que tiene la culpa, ¿no? A ver, ¿quién más quería hablar? Creo que el hermano que tiene David. dos, cinco, hermano, tiene la palabra. Buenas noches, saludar a la doctora Luis, que ha expuesto. Mi nombre es David. Bien, interesante la exposición. Respecto a aportar un poquito más a lo que se ha hablado, quería comentar el tema de Argentina, por ejemplo. Desde antes siempre ha existido el racismo, ¿no? Porque una experiencia, por ejemplo, pequeña, cuando yo era joven, sabía por temas de trabajo, con muchas personas, fui a trabajar a Buenos Aires. Ahí veía los bastidores que trabajaban, transportaban para comercio, harina, cosas argentinas, ¿no? Y hay un maltrato de los gendarmes ya en la frontera. Les trataban no como personas, ¿no? Ya, les trataban ya como otras personas, no como personas, sino como animales. Entonces, ahí existe igual racismo. Después ya cuando se cruzaba ya por la frontera, por Salta, Jujuy, ya los gendarmes igual hacen parar pues a los buses y controlan sus DNIs, que es documentos. En este caso veían pues los rostros que se identificaban con personas indígenas y claramente ahí les hacían bajar, pues les seleccionaban en realidad a los bolivianos, peruanos, ¿no? Y les hacían bajar, les metían a unos ambientes, les desvestían solamente con calzoncillos, ¿no? Les botaban los chuños, las habitas que llevaban los bolivianos, les botaban ahí al piso. Entonces, eso había una discriminación, también había racismo en esa parte. Y a la gente que era así blanco, se vestía bien, o formalmente, entonces a esa gente se le dejaba pasar, ni siquiera se le pedía el documento. Entonces, esas cosas existen, ¿no? Entonces, pero en Jujuy, en Salta también son similar a los bolivianos. Y esa gente también es discriminada por la misma gente de su país, ¿no? Entonces, ahí existe igual racismo. El mismo presidente Menem, cuando estaba gobernando, dijo en algún momento que era un país de mestizos, ¿no? Quizás el único quiso mediar o aceptar esa clase de personas que existen en su país. Pero otros presidentes, excepto Eva Perón también, que ha sido de padres bolivianos, ella también era consciente, ¿no? Que aceptó también. Pero otros presidentes anteriores a ellos y los actuales como Kirchner, esos ya igual son colonialistas
Entonces ellos discriminan y no aceptan eso, ni siquiera lo que es esa mezcla de razas, ¿no? Entonces ellos quieren que prevalezca la clase blanca o los caras, como lo llamamos. Entonces en ese país aún existe eso. Por otro lado, también habían hablado ya un poco de Bolivia también. Es verdad, ¿no? Como sucedió en Sucre, igual les desvistieron, ¿no? Porque no compartían su ideología o no compartieron sus políticas. Entonces, existe. Entonces, por algunas personas quizás ese contagio hace que reaccionen de esa forma, ¿no? En el caso de Sucre, como les han llevado a la plaza, todo eso, ¿no? Entonces, existe todavía en Bolivia de la misma forma. Quería contarle igual en el tema de salud. Había una doctora que trabajaba en Ravelo, es una provincia cercana a Sucre, que pertenece a Potosí. Y esa doctora era una persona blanca, pues blanquita era, pero su rostro se identificaba con orígenes potosinos. Eh, y ella hablaba quechua, pues como existe CAIS se llaman en salud, se reúnen autoridades, comités de salud, doctores, jefes médicos, enfermeras, todos se reúnen y hacen una evaluación. Ahí hablaba en quechua, pues, y todos sorprendidos, esa gringa habla quechua, decía la gente. Entonces, al final, cuando comenta su historia alguna vez y nos cuenta que había sido de Potosí, entonces nos contaba que respetaba sus culturas, sus tradiciones, sus papás vivían en el campo, ella también, entonces su vivencia se identificaba pues en el campo, su vestimenta, todo, ¿no? Entonces, esa identidad ella no la ha olvidado. Y quizás a mucha gente le falta eso, ¿no? Que valoren su identidad, de dónde viene en realidad, ¿no? Entonces, eso quizás falta un poco porque en el gobierno de Evo Morales, por ejemplo, da esa libertad para que mm, todos tengamos esa oportunidad de estudiar y no descuidar nuestra lengua materna, que es el quechua, tampoco nuestra identidad, nuestras vestimentas, nuestras costumbres. Entonces, nos da esa libertad. En gobiernos neoliberales, capitalistas que han gobernado en el país de Bolivia, siempre ha sido restringido, ¿no? Inclusive no tenías permitido entrar a la plaza, ¿no? Así con tu vestimenta originaria, ¿no? Y es lo mismo en Argentina, no puedes entrar con una pollera, tampoco no puedes entrar. A la Plaza 11, que es la plaza central, tampoco podías entrar formalmente, tenías que tener una camisa, una corbata, tu cabello recortado, entonces todo eso influye en las personas. Cuando un gobierno es de origen indígena, tienes esa libertad, esa oportunidad de manejarte con tu identidad, con tus tradiciones, con tus culturas, ¿no? Entonces, éxito yo creo que eh, parte de ahí, ¿no? Entonces, aquí quiero llegar más o menos, de que nuestra identidad hay que ser respetar para que no exista racismo, pero eso depende de quiénes están en el poder también, para que podamos tener esa libertad de contagiar, de practicar nuestras culturas, nuestra identidad. Entonces, y parte también de la educación, porque mucha gente actualmente son del campo y ya se han formado en la educación primaria, secundaria y académica, que no olvida su identidad, ¿no? Entonces, eso es bueno. Por eso es necesario que un gobierno
que conozca nuestros orígenes, tiene que gobernar en un país. Eso es algo fundamental. Simplemente con eso quiero terminar, hermanos. Allá, ya, hermanos. Muchas gracias, hermano. Muy buena su participación y gracias por... Le invitamos a seguir participando en la escuela todos los miércoles, para los que recién han entrado, todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Bolivia, estamos con diferentes temas en la Escuela de Pensamiento Quechua. ¿Alguien más quisiera participar? Por favor, hermanos, escuchamos. Tal vez Freddy. La palabra, Sí, Juan Luis. sí, agradecer la invitación del hermano Dante para poder compartir algunos temas ¿no? En el grupo en el que tiene. Entonces, voy a estar atento a su convocatoria para poder coordinar. Entre otros aspectos, también lo que decía el primer hermano que ha participado de Perú, ¿no? Es como decir un chino peleando con otro chino para ver quién tiene ojos más grandes, ¿no? Quién es menos chino. Es casi esas situaciones pasan, ¿no? Aquí también uno discute con el otro entre hermanas yo he escuchado discutir quién es más blanca. Ah, yo soy más blanca que vos, no, yo soy más blanca, ¿no? Entonces, yo les decía siempre, es como dos chinos discutiendo quién es menos chino. Entonces, hay que reconocer. En el caso de Bolivia y Perú, había una estudiante de intercambio que ha venido de Tacna, estaba en Oruro, un semestre ha estudiado en Oruro, en la universidad. Y ella me ha contado un caso, o sea, creo que es más normal en Perú decir cholo, es más normal, creo, pero aquí no, a veces uno se ofende. Entonces, ella en buena forma le había dicho a uno de sus compañeros bolivianos de aquí de Oruro, ¿qué pasa, cholo? ¿No? Hablando normal en su forma de expresión, y el otro se ha sentido mal. Son situaciones que debemos aceptar, porque, por ejemplo, de la misma forma, una señorita de apellido originario, no me acuerdo cuál, decía, hay que mejorar la raza, viendo a un gringo, ¿no? No, no, eso no es mejorar, pues, la raza. Más bien, como lo han mencionado ya, es otra forma de vista, otra visión. En las imágenes también en una escuelita del campo, escuela, en un kinder, ¿no? Escuelita básica del campo, área rural quechua, su banner, su frontis, ¿no? Digamos, escuela Guarizata, por cierto, escuela Guarizata, y en las imágenes todos los niños gringos, ¿no? De una foto europea. Las situaciones así pasan, pero agradecido la invitación y pienso que esos temas es importante. Y reitero, el aceptar nuestra identidad puede ayudar a cambiar mucho, porque incluso hasta nuestra vestimenta, nuestra infraestructura de las ciudades, todo puede cambiar. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Dante tiene la palabra. Ya, hermana, bien, sí, me pasa, hermana, el número, el WhatsApp del hermano para poder coordinar. Ya hablé con la hermana Felicidad. La vez pasada el problema era el horario, pero ya ahora lo han pasado al día sábado. Entonces, el sábado, hora Perú, 2 de la tarde, hora Bolivia, 3 de la tarde, hora Argentina, 4 de la tarde. Esos son los horarios de exposición. La vez pasada no pudo la hermana Felicidad por el horario, porque estaba en trabajo ella, pero ya coordinamos que va a ser un día sábado. Bueno, entonces eso es lo que quería comentar Yo con respecto le a... paso el dato del hermano, no hay problema. Ya, ok. Y luego solamente para comentar, en Perú depende cómo se dice. A veces nos decimos ya pecholo,
con cariño, ¿no? Ya pecholito, pero también hay otra manera de decir, ¿no? De forma racista. Entonces, sí, acá estamos acostumbrados a usar ese término, que no es el mejor, pero a veces se puede malinterpretar porque en el otro lado puede tomarse de otra manera, ¿no? Eso pasa. Y luego reiterar lo que le dije a la hermana, que allá en Europa cuando tú te haces un análisis de ADN, sale porcentaje, en el caso de pueblo originario, pone pueblo originario o Indian, dice así, ellos ponen en alemán, Perú, Bolivia. O sea, para ellos, desde el punto de vista genético, somos exactamente lo mismo, el componente originario, ¿no? Eso para subrayar cosas que tenemos que tenerlos completamente insertados, porque entendido como esa misma raigambre que pues con el tiempo nosotros lo vamos a tener que borrar, esas divisiones. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Tiene la palabra el hermano Freddy. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Felicidades a Juan, al compañero Juan Luis Solís Medrano. Vamos a hacer, yo hago por ahí filosofía así al paso, ¿no? O sea, pero también así filosofando a lo que estamos hablando y lo que estamos viendo, y también con algo que por ahí yo he visto que se ha hecho mucho. El miedo, ¿no? El principal factor en esto es el miedo, creo, ¿no? Porque estoy filosofando así nomás, sin libreto. El principal factor creo que es el miedo, ¿no? O sea, el miedo que nos infunden para poder odiar a la otra persona, ¿no? Porque existen muchas clases de odio que nos hacen ver las personas que quieren que odiemos a alguien, ¿no? Que nos infunden a nosotros un miedo de decir, esa persona extraña, vamos a temerla por ahí, nos va a quitar trabajo. Entonces ahí empieza a nacer el fascismo, porque también es pariente del racismo y también es pariente de la xenofobia. O sea, todos estos están encadenados y tienen casi más o menos la misma función, que sería dentro de todo de esto es el miedo al otro, ¿no? El fascismo en Italia se hizo de esa manera. Como en Italia eran todos blancos, entonces no se podía discriminar. Entonces se tenía que discriminar de otra forma. O sea, se tenía que disfrazar el miedo al otro. ¿Cómo hacemos para tenerle miedo a esta persona? ¿Qué es la otra persona? Es gitano. Ah, bueno, listo. Los gitanos son los que nos van a quitar trabajo. Los extranjeros son los que nos van a quitar trabajo, dicen los fascistas. Y ahí empezó el fascismo, que sería una forma de racismo, ¿no? Pero es miedo también al otro. ¿Y cómo nació eso? Cuando Benito Mussolini les dijo, cuando había poco trabajo en Italia, les dijo, los extranjeros nos van a quitar el trabajo, tenemos que sacarlos de Italia, porque ellos nos quitan nuestra comida, nuestro trabajo, y nuestro plato de comida está vacío por culpa de los extranjeros. Y ahí empieza el fascismo, que es pariente del racismo. Entonces, sería muy bueno hacer un estudio global, los tipos de racismo, los tipos de fascismo y los tipos de xenofobia también, ¿no? Porque la xenofobia es miedo al extranjero, pero también el fascismo es un falso nacionalismo, ¿no? Pero también usan la psicología, ¿no? En Bolivia yo creo que hay un resabio del pensamiento colonial, de lo que cómo se actuaba en contra de los esclavos, ¿no? Para someterlos, cómo se los deshumaniza. Los esclavos tratados, o sea, los esclavistas trataban a los esclavos como objetos y animales en lugar de como seres humanos. Esto se lograba a través de la violencia, el maltrato y la humillación. ¿Qué vimos hoy con el racismo? Violencia, maltrato y humillación,
Entonces esto es un resabio de todo lo que pasó en la época de la invasión. Es para someternos. ¿Cómo someten a una persona? Tratándole de, como dice acá, deshumanizarlo. También hacerle perder la identidad. Por eso le llamaban colla, por eso le llamaban indio, por eso le llamaban de tal etnia. Por eso también es esto, ¿no? Es un resabio de lo que fue la esclavitud. Y después, ¿y cómo hacían esto? Dice, infundían miedo y terror. Los esclavistas utilizaban la violencia y el castigo para mantener a los esclavos en un estado de miedo y sumisión. Ahí está la clave. ¿Por qué quieren que seamos sumisos nosotros, los bolivianos, los peruanos o todos los de los pueblos originarios? ¿Por qué? ¿Y por qué somos sumisos en cierta forma también? Porque tenemos un resabio de ese maltrato colonial que tuvimos y que hasta ahora perdura en el gen de cada una de las personas, pero también del extranjero que viene acá y empieza a decir, bueno, de la única manera que voy a conquistar estas tierras es apartándolos o separándolos o dividiéndolos. Entonces los dividen y de esa manera conquistan. Por eso también tenemos que hacer un buen examen de todo esto y decir que esto no tiene que repetirse, pero de la única manera que no se puede repetir, no se va a repetir, es la educación. La educación. ¿Por qué? Porque yo también vivo en la Argentina, como decía el compañero, acá la gente que tiene mayor nivel educativo no es racista. Es dentro de todo un poco de fascismo, un poco de xenofobia, pero no es racista, porque sabe y está educada. Por eso también tenemos que empezar la educación en Bolivia para poder decir, tenemos que tener orgullo de la huipala, de la pollera y de todas las cosas de nuestros pueblos originarios. Tenemos que educar a nuestro pueblo, ¿no? Y lo estamos haciendo. Acá en la Argentina, por ejemplo, si uno nos preguntaba a los paisanos que venían, decían, no, yo soy, si le preguntaban si eran bolivianos, decían, no, yo soy jujeño, salteño, como para que no nos discriminen. Bueno, eso cambió muchísimo con la llegada del socialismo al gobierno y Evo Morales, ¿no? No quiero hablar de política, pero eso se tiene que distinguir también. Bueno, muchas gracias. Muy buena la participación de Freddy, ¿no? De verdad es que se tiene que ahondar en este tema. Yo pienso que hay que seguir conversando sobre esto y vamos a ir descubriendo también, ¿no? Diferentes formas de discriminación, diferentes formas de racismo, ¿no? Y sobre todo saber cuál es el origen de esto, ¿no? De tal manera que podamos contrarrestar, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz, ¿por qué tanto digo a los collas cuando la mayoría de ellas son collas, ¿verdad? Y ahí tienen un interés muy particular, ¿no es cierto? Los empresarios, ¿no? Que quieren dividir Bolivia, que ellos quieren ser otro país, ¿no? La cuestión separatista creo que es lo que más les llama la atención. Y bueno, utilizan esto de los cambas, de los collas y demás, solamente para dividirnos, ¿no? Para que no nos unamos en una sola reivindicación. A ellos les interesa. Y muy bien decía Juan Luis, muchos de estos gamonales, ¿no? Son hijos de extranjeros, ¿no? Croatas, de Israel y de un montón de lugares, pero tampoco son muchos. Hay muchos oligarcas que son de aquí. A ver, vean los empresarios privados, digamos, de Bolivia, son morenos, son igual que nosotros, ¿no es cierto? Pero a de indio no nos bajan, ¿no? Y como siempre, es del mismo color. Además, hace mucho, yo pienso, la ignorancia también, porque quienes estamos leyendo, por ejemplo, a Ciesa de León, ¿no? El cronista, nos damos cuenta que antes de que vengan los españoles, aquí había gente blanca. Ya no es que todos éramos morenos, ¿no? Sino que había gente blanca, inclusive había gente con barba, ¿no? Eso nos está contando él, que los ha visto, que ha estado con ellos.
Entonces, no se trata, ¿no?, de decir, todos ustedes los indios son negros, son horribles. No, no, hay muchos que no son así y que definitivamente tienen raíces, ¿no?, culturales ancestrales, ¿no? Pero también la ignorancia hace mucho, ¿no? Yo recuerdo y siempre les comento, ¿recuerdan? Que cierta vez cuando estábamos en la, en la Escuela Superior de Formación de Maestro aquí, llegó el que entonces era ministro de Educación, Patsy, y dio una conferencia. Y al salir estaba con una hermana, ¿no?, que estábamos las dos conversando, y había otra que estaba al lado nuestro. Y cuando estábamos saliendo, Patsy la había de conocer a esta mi amiga. Entonces se acerca, le abraza, le dice, con vos quería hablar, me vas a buscar después, ¿no? Y se despiden y se va el ministro, ¿no? Y la señora que estaba a nuestro lado le dice, le dice, ¿cómo te vas a dejar abrazar con ese indio? Y la miramos nosotros y ella era mucho, mucho, mucho más morena que nosotros. Morena, pero morena. No, y esta amiga mía le dice, no sé qué se llamaba, cosita, le dice, Navidad ya está llegando, le dice, espejito te voy a regalar. ¿Vean? Entonces, esa es la forma, ¿no? Nosotros los queches respondemos así. Y entonces las demás se han reído y nosotros nos hemos salido, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es que siendo, ¿no? O sea, siendo ellos del color que es el supuesto indio, ¿no es cierto? Nada más porque tienen un poco de dinero y demás, entonces el resto son indios, son horribles, son feos. Pero también algunos se dejan llevar por el apellido. Pero aquí, por ejemplo, hay un gran empresario aquí en Sucre, muy, con mucho dinero y demás, que apellida Mita. Ya no me van a decir que no, apellido extranjero. Por otro lado, aquí no hay que fiarse de los apellidos, porque recordarán que en la época, ¿no?, del gamonalismo, el gamonal ponía su apellido a todos los indios que eran suyos, digamos, ¿no? Entonces, ahí se ha ido perdiendo nuestros apellidos originarios, ¿no es cierto? Y se han ido adquiriendo otros, pero no es porque si mi abuelo, mi papá y demás apellidaba, en mi caso, por ejemplo, Cabrera. No, seguramente el gamonal que tuvo a su servicio a mi bisabuelo y a no sé quiénes apellidaban así, y de ahí ha venido ese apellido. Entonces yo no me puedo decir, yo soy descendiente de españoles, nada más por el apellido que tengo. Esto de los apellidos es muy importante hacer notar a todos. Los apellidos que tenemos no son de nuestros ancestros, de nuestra línea, digamos, familiar. Nos han puesto esos apellidos, ¿no?, a otros, porque el cura, por ejemplo, ponía el apellido que quería, el nombre que quería. Entonces, ahí no nos podemos nosotros fiar del apellido y decir, yo soy descendiente, ¿no? Y cada que hablo de esto, yo también quiero recordar, me va a permitir, por favor, recordar a este señor en Santa Cruz, vivía yo allá, hace mucho tiempo atrás, ni se sabía de Evo Morales, ni nada, ¿no? Y acostumbrábamos en esa época a salir en las noches, en esa época se podía, salíamos a las puertas a conversar, a tomar café, tomar mate, todos los del barrio, los de la cuadra, ¿no? Y con sus esposas, las guaguas, todo el mundo. Y ahí conocí a varios señores de allá mismo, ¿no? Cruceños, cambas, digamos. Y uno de los más jóvenes de ellos, ¿no?, llega una noche y dice, estos collas ya me tienen hasta aquí, pone la mano así por encima de la cabeza, ya me tienen hasta aquí estos collas. Y el más viejito le dice, ¿usted no es colla? No, le dice, ¿cómo yo voy a ser colla? Entonces, ¿qué es? No, yo soy descendiente de españoles, le digo, ¿no? Y el viejito dice, no, yo que usted no diría eso, a mí me daría vergüenza decir eso. ¿Pero por qué? Le dice, porque si usted dice que es descendiente de españoles, entonces vaya a saber producto de qué violación fue. ¿Se dan cuenta? Yo hasta ahora le aplaudo a ese viejito, hasta ahora. Y siempre que expongo y demás, me acuerdo de él y siempre termino con esto, las exposiciones que hago, porque es digno.
¿no? De recordar estas palabras, porque nos está diciendo, ¿no? Si nosotros estamos vivos, como decía Juan Luis, es gracias a que nuestras abuelas nos han cuidado, porque la mayoría son producto de violaciones, no han venido los españoles y les han llevado a la iglesia en gran boda a nuestras abuelas, no. Tenemos que hacer siempre, recordar y, y a nuestras abuelas y darles gracias por lo que estamos vivos, porque ellas, a diferencia de las mujeres de ahora que dicen que son dueñas de su cuerpo y pueden abortar, pues ellas no nos abortaron, porque nosotros los quechuas no preservamos la vida. Uno de los principios es la preservación de la vida, y no nos abortaron. Y sabiendo en muchos casos que ese hijo que iba a tener la iba a discriminar, se iba a olvidar de ella, le iba a tratar de lo peor, igual los tuvieron, nos tuvieron. Estas nuestras abuelas valen muchísimo y toda vez que hablamos de esto tenemos que recordarlas y agradecerles y sentirnos orgullosos de lo que somos. Somos quechuas, perfecto, nosotros somos quechuas, orgullosamente quechuas, otros son orgullosamente aymaras, otros son orgullosamente guaraníes, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué más quisieran decir, hermano? Gracias. Bueno, hermanos, si no hay más participación, entonces tenemos que agradecer infinitamente a Juan Luis y a todos los que han participado en esta sesión y les invitamos pues a las diferentes escuelas que tenemos durante la semana, ¿no? Juntamente, no solamente aquí en Bolivia, sino también los hermanos de Perú, a las escuelas que tienen, que nos invitan, que participamos, entonces para que vamos tejiendo nuestra hermandad, ¿no? Que volvamos a ser lo que siempre hemos sido en realidad, pero que por la fuerza nos han dividido. Somos todos, no partes del Tahuantinsuyo. Juan Luis tiene la palabra. Sí, hay un tema que tal vez se puede ampliar más adelante, pero es para reflexionar. ¿Por qué estamos aquí, ¿no? Con nuestra cultura, con nuestro color de piel, con nuestra sangre, gracias a la lucha de sobrevivencia contra el genocidio que han tenido nuestros bisabuelos, abuelos, aquellos que en su momento, ¿cómo habrán hecho para mantener al bebé con vida? ¿Qué cosas habrán hecho? ¿Qué sacrificios han hecho para poder hacer que sus hijos eh, estén vivos, crezcan, no mueran? ¿No? Tal vez han pasado hambres, han pasado discriminaciones, abusos que podían haber sufrido, todo para que nuestra nación siga viva. Y yo me pongo a veces triste cuando las señoritas de ciudad más que todo, ¿no? Dicen, buscan a un gringo, quieren estar con un gringo, quieren tener hijos de gringos. Eso escuchar, no creo que sea algo que no sepamos, ¿no? Me imagino el mismo caso en Perú y en otras partes. Y cuando esa señorita de esas tierras, su sueño es casarse con un gringo, está, está desmereciendo todo ese sacrificio que ha habido para que nuestra nación pueda seguir viva. Entonces, quizá comprendiendo ese tema, socializando, explicando, ampliando y entendiendo más este fenómeno que está pasando, podemos, podemos generar un poco de conciencia, porque ese tema de mejorar la raza, quieren mejorarlo siempre con una persona extranjera, es un poco preocupante, triste muchas veces.
¿no? Me imagino podemos ese tema formularlo mejor para poder socializar y hacer entender este caso. Pero yo lo veo así, ¿no? Yo lo he analizado un tiempo y lo he visto así. Tanto esfuerzo de generaciones para que con esa mentalidad occidental, eh, con una simple decisión, se elimine esa lucha de supervivencia de nuestra cultura. Ese comentario nomás, pero no se piense que se está atacando ¿no? a las señoritas, a las mujeres, lo pueden interpretar de otra forma, sino es un ejemplo que doy que se está dando. Eso nomás, hermanos, y muchas gracias por haberme escuchado en esta oportunidad con este tema que considero que es necesario abordar. Muchas gracias, hermano Juan Luis. Entonces continuamos en las próximas sesiones, ¿no? Y todos los hermanos que tengan también algún tema que quieran exponer, nos avisan para que se programe y en cualquier miércoles se puedan también hacer uso de la palabra, ¿no? Entonces, Freddy, ¿quería decir algo antes de irnos? Muy bien, excelente, hermano Freddy y Juan Luis, que siempre está colaborando. Nosotros admiramos también esa parte, ¿no? Y le instamos a que siga, que continúe sus investigaciones, ¿no? Sus reflexiones, que, miren, llegamos a mucha gente, no solamente aquí en el momento en que se da la charla, sino que a través del canal del hermano Freddy, que es Bolivia en Redes, ¿no? Entonces podemos llegar a mucha más gente, ¿no? Muchísimas Hermana, gracias. previamente, hermana, no quisiera que nos despidamos sin leer este mensaje que ha enviado nuestra hermana Jarmilla de Santa María. Y dice en su mensaje de texto, muy tristes y muy reales las expresiones racistas. En Ecuador observé la indiferencia y menosprecio hacia la población nativa, pero no directamente gestos racistas. Un comentario que hace nuestra hermana, me imagino, de esa experiencia en Ecuador. No sé si es de Ecuador, pero he querido compartir para que esté grabado en este programa. Sí, muchas gracias a Jarmila, siempre está presente, creo que es la más constante de todos, ¿no? Y le agradecemos y también damos la bienvenida a todos los hermanos que recién se están integrando a la escuela, ¿no? Muchísimas gracias, un abrazo para todos y unos aplausos para los que han participado, especialmente para Juan Luis. Muchísimas gracias y muy buenas noches.